Ahí está. Bueno, número 8. Vamos a ver este primer ejercicio. Problema número 41. Bueno, se trata de una sierra sin fin. Entonces, ¿puedes leer? Dale, dice, determinar la potencia requerida en el eje del volante motriz de una sierra sin fin que cortará troncos de pino de un diámetro máximo de 70 centímetros. La velocidad máxima de avance es de 30 metros por minuto, la velocidad tangencial del volante es de 32 metros por segundo y se utiliza una sierra con diente recalcado con un espesor de diente de 2,8 milímetros y 45 milímetros de paso. Bueno, entonces, vamos a explicar qué son todos estos datos. Primero vamos a mirar un videíto, ¿sí? Del caso este, digamos. Sí, vamos a ver un videíto de lo que es esto, ¿sí? Vos tenés, por ejemplo, acá, este es un aserradero de carro, ¿viste? Entonces, ahí entra el rollo, ¿viste? Viene por acá, y ahí viene, le agarra este carro, ¿viste? Este sería como el caso nuestro, de nuestro ejercicio, porque son rollos muy gruesos, ¿viste? Que el ejercicio dice 70 centímetros de diámetro, o sea, un rollo grande. 70 centímetros es un rollo importante, ¿sí? Entonces, fíjate, él le agarra el rollo y ahí el tipo, el operario, le gira, digamos, más o menos le posiciona. Y estas carros, estas columnas también son móviles, ¿sí? O sea, se mueven para darle el corte correcto, ¿viste? Para ajustarle bien, que salga bien el corte. Y ahí el tipo la apunta y bueno, le da para adelante. Ahí se llega a ver acá al costadito, no sé si ustedes ven la sierra. ¿Vieron cómo cortó? ¿Llegaron a ver? Acá llegan No, a ver. dale. Ahí enseguida se va a ver, pero ahí se ve, mira. Ah, claro, ahí se ve. ¿Viste? Esa sería la hoja de la sierra. Bueno, Ujú, sí. ahí, ¡pac! Le vamos a dar una captura. Bueno, ustedes más adelante cuando vean en maquinaria o en uno de esos, esto van a ver en profundidad todos los accesorios, este tipo guía que sube y baja, qué son estos rascadores, cómo son los volantes, cómo se tensa, todo eso van a ver, digamos, qué es esto que le gira el rollo, este que le unifica, que le va separando a uno, todo eso van a ver en lo que sería maquinaria, digamos, cuando vean más específico cada máquina de aserradero, ¿sí? No sé en qué materia, pero lo van a ver. Entonces, ahora nosotros en esta materia nos vamos a centrar en el cálculo, ¿sí? Del corte, ¿sí? Básicamente la potencia y la velocidad, tomando como parámetro esto, ¿sí? Entonces, vamos a tomar esto como ejemplo, ¿sí? Utilizamos esto aquí, vamos a utilizar la captura y vemos el carro, el panorama completo. Entonces, en realidad, lo que ustedes pueden ver, no vi. ¿Qué pasó, Sommer? ¿Viste o no viste? Sí, vi, era hoy cuando pregunté. Ah, estaba listo, listo. Bueno, ahí estamos. Vemos ahí. Bueno, vamos a copiar esta imagen y le voy a explicar más o menos dónde están las cosas.
Acá esta sierra en realidad es así, digamos, está todo cubierto, ¿no es cierto? Acá estaría el primer volante, ¿no es cierto? El volante de arriba. Ese que dice SFT 1500, ¿qué quiere decir? Que el volante tiene 1500 milímetros de diámetro. O sea, que quiere decir que 1500 milímetros tiene de diámetro 1,5 metros el volante, ¿sí? Los dos volantes son iguales en diámetro, ¿sí? Uno está arriba, el otro está abajo, solo que no se ve porque está medio enterrado, o sea, está bajo suelo, bajo nivel del suelo. Y ahí va la sierra, ¿sí? La sierra va a través de esos volantes, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos de repente una sierra que se mueve ahí y hace ese recorrido, ¿sí? Esta sería la sierra y tiene esta dirección, o sea, el corte es hacia abajo, ¿sí? En esta dirección corta. ¿Se entiende? ¿Lo ven ahí? ¿Cómo es? Estos dos volantes giran y esta sierra corta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, uno de los datos que es diámetro de 70 centímetros sería el diámetro del tronco, ¿sí? Eso sería el máximo diámetro posible del tronco. O sea que si nosotros tuviéramos un tronco acá, ¿sí? Por ejemplo, sería como que ahí tenemos un tronco de 70 centímetros, ¿se entiende? Ese sería el tronco más grande que puede pasar ese carro, ¿se entiende? Claro. Y ahí ese sería un dato. Y el otro dato interesante es, digamos, la velocidad máxima de avance. La velocidad de avance sería la velocidad en esta dirección, digamos, así, hacia allá. La velocidad que tiene el carro sobre su riel, ¿se entiende? La velocidad que va. Y después tener la velocidad tangencial de la sierra, que es la que indiqué ahí con violeta, ¿no es cierto? Sería esta. Esa sería la velocidad tangencial. Ah, vos querías accionar, accionar. No te pensé que me están invitando. No, hacer ruido no, no pasa nada. Entonces, la velocidad tangencial es... No pasa nada, no entiendo. La velocidad tangencial es esta, ¿sí? Que se da a lo largo de toda la sierra, ¿sí? La hoja, digamos, de sierra tiene esa velocidad en todo su recorrido, porque ella hace un recorrido sin fin, por eso se llama sierra sin fin. En todo el recorrido, la hoja tiene esa velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, esa sería la velocidad tangencial. Esta sería la velocidad de avance, que la vamos a poner en rojo, lo mismo que velocidad de avance, ¿sí? Aquí, ¿tá? Y después tenemos, ¿cuál sería el peor caso para cortar un rollo? ¿Cuál sería la situación más difícil? ¿A dónde la agarra? ¿Qué sería lo más jodido? En el medio, supongo. O sea, El medio, sí, lo mismo que si vos querés cortar una sandía, digamos, si le cortás al costadito, es más fácil que si le querés cortar bien por el medio, digamos, es más área de corte, ¿se entiende? ajá. Hasta ahí explicamos con los parámetros, ¿no es cierto? Sí, eso sería dimensión acá. Este sería el diámetro máximo que puede cortar, ¿sí? Y luego tenemos un dato más que dice velocidad de avance, máximo, velocidad de volante y la sierra. Bueno, generalmente se usa así. Este es un dato generalmente, por ejemplo, si vos tenés,
si vos tenés, por ejemplo, un volante de 1.5 metros de diámetro, se usa una sierra de ancho 150 milímetros. ¿Entendés? Más o menos. Siempre es así. 15 centímetros. La sierra, más o menos, o sea, puede llegar a ponerle un poco más, puede ser un poco más también. Pero más o menos es esa la proporción. Por ejemplo, si tengo un volante de, qué sé yo, 90 centímetros, ¿cuánto puede ser el ancho aproximado de la sierra? Aproximado. ¿Cuánto sería? Fíjense que siempre está en una relación de 1 en 10. 1.5 metros, 150 milímetros. 9 centímetros más o menos. Exacto, 9 centímetros aproximadamente. Puede ser más también, puede ser 10, 11, qué sé yo, bueno, en fin. ¿Se entiende eso? Esa sería una relación útil en la práctica para ustedes vayan viendo más o menos cómo son las sierras. Bueno, ahí viene la sierra. Vamos ahí a ver el tema este. Esto se conoce como bandsaw o sierra de banda, o si no, sierra ahí, fíjate. Por ejemplo, a ver si vemos un detalle de la sierra en sí. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Acá hay una, pero tiene ¿viste la cinta de protección y no se ve cómo es el detalle? Pero la sierra no es muy gruesa, ¿viste? Es finita porque tiene que copiarlo, se tiene que doblar en los volantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver si encontramos una para que se vea. A ver. No, 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 circulares, no. Bueno, le hace un dibujo aproximado de cómo es. Entonces, la sierra es generalmente así, tiene un lado totalmente plano. Existen también las que son de doble lado, ¿sí? Existe también. ¿Sí? Y la forma del diente es más o menos así. El diente tiene una puntita y después tiene como una cárcava, como una cuevita, donde se forma, digamos, como que da vuelta a la viruta y ahí, tac, de vuelta, enganche. Así serían los dientes. A veces hay dientes que son, le habrá explicado el ingeniero, recalcado o recalcado, que sería que se dobla uno para un lado, el otro para el otro, digamos. Creo que ese era trabado, pues. Claro, ese es recalcado. Y después tener también con pastillas, ya cuando son exigencias muy altas se usan pastillas de vidia soldadas. ¿Sí? Esos serían ya casos de mayor nivel de exigencia más alto. Entonces, ahí sería así, más o menos. Algo así es, ¿sí? Entonces ahí vos tenés, esto en realidad es así, más así. Tenés un cierto ángulo que se llama ángulo de ataque y ángulo de incidencia, ¿sí? Esto acá serían las dos líneas, ¿cómo se dice? Características. Sería el cuadrante, digamos, perpendicular a la máquina. Y vos tenés el ángulo de ataque, que es este. Bueno, ahí tenés los dos ángulos, este y este. ¿Se entiende? Esos, los afiladores y todos los estudiosos del tema, ustedes también lo van a ver.
cuando cursen la materia con Arenhart y eso, van a ver bien todo este tema de afilación y cómo es. Pero es así el tema. Es así. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, el ancho de la sierra sería este. Este sería el ancho. Ancho. Y después tenemos el espesor, ¿sí? Que sería el espesor de corte. Esto sería visto en, digamos, en perspectiva, ¿no es cierto? Espesor de corte sería, digamos, si vos tenés esto, a ver, sería El grosor de la hoja. el grosor del corte, guarda. La hoja, ¿sí? La hoja tiene un Ah, grosor más claro, como finito, es cosa. ¿sí? ¿Entendés? Es lo mismo que, ¿por qué? Porque si vos la pastilla tiene la misma medida que la hoja, lo que va a pasar es que la madera cuando se corta se tensiona, ¿sí? Hace así, y le va a apretar a la hoja y le va a quemar. Por eso a veces se ve ¿vieron la hoja, la circular que se quema? O la sierra Ajá. sin fin que se quema, que está negra. Es por eso, ¿viste? Que le apretó. Entonces, siempre la hoja, digamos, es más fino que la pastilla, ¿sí? La pastilla, si es de vidia o si no, el recalque siempre el trabajo siempre le aumenta, ¿sí? Pero uno para un lado, el otro para el otro, entonces el ancho de corte es mayor que el ancho de la hoja. No sé si me explico con esto. Sí, sí, sí. Claro, sí. Entiendo. Es como así, un poquitito más fino. Y este, a la vez, a ver, le voy a tratar de replicar el dibujo para que se vea, entienda súper bien este asunto. La pastilla es más grande o el recalque le da mayor abertura, digamos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, creo que sí. Bien. Entonces, ese criterio es válido también para sierras circulares. En sierras circulares también la pastilla, que es de vidia, es más ancha que la hoja, ¿sí? En general la hoja circular sí ya es más gruesita porque tiene que ser estable. En este caso, la sierra sin fin es finita porque tiene que copiar el volante. Bueno, detalles de esto van a ver en aserrado y en afilación y todo. Así que no me voy a meter demasiado en eso, pero por lo menos para que tenga una explicación de lo que vamos a calcular. Después tenemos otro dato que dice espesor de diente de 2,8 milímetros y 45 milímetros de paso. ¿Qué es el paso? ¿Dónde está acá el paso? ¿Eso sería entre pastilla y pastilla? Entre pastilla y pastilla, exactamente. Sería desde acá hasta acá. Puntos iguales de dos pastillas consecutivas. Eso sería el paso P. Paso. ¿Está? Entonces ahí tenemos todos los datos. Este dato ancho no lo vamos a usar para los cálculos, pero es importante que ustedes se acuerden más o menos de esa relación que le va a servir. Más o menos la décima parte del volante es el ancho, ¿sí? Para saber qué sierra seleccionar. Entonces, vamos ahí. Nos dice, primer paso, ¿qué es lo que hay que calcular? El espesor de... ¿Se acuerdan? ¿De corte? Espesor de corte ya tenés. Ah, claro. Se calcula dos cosas. El espesor de viruta y los números de dientes operativos o número de dientes en trabajo, ¿sí? O número de dientes cortando, ¿sí? Vamos a empezar con el número de dientes cortando es igual al
el corte máximo sería máximo sobre el paso, ¿sí? ¿Cuál es el corte máximo? El máximo ancho de rollo o diámetro de rollo que puede cortar. Claro, 70 o 0,7. 300 milímetros. ¿Y el paso? No 30 son menos. 70. 45 de paso. 45 milímetros. Calcúlame entonces cuántos dientes están cortando. El NC es igual a 1.5. ¿Seguro? No. Tiene que dar más. 15, 55 veces. 15.5 está. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes si miran acá, ¿sí? Ahí, cuando la sierra le está agarrando el rollo, en el peor de los casos, hay 15 dientes que están adentro del rollo. ¿Se entiende? Eso significa. Claro. Está. Seguimos. Entonces. Lo otro es el espesor de viruta. El espesor de viruta tiene una fórmula que es la siguiente. El espesor de viruta es igual a velocidad de avance por paso sobre velocidad tangencial por 60, ¿sí? Entonces, esta es una fórmula que se la tienen que saber de memoria porque todo lo que sea cerradero es muy importante y el correcto o el espesor de viruta correcto, ¿no es cierto? Inclusive ustedes pueden medir el espesor de viruta, ¿sí? Se acercan a una sierra, agarran una viruta y con un calibre le miden. Entonces se sacan en qué condiciones está trabajando. Por ejemplo, si está trabajando bien, ya saben que con ese espesor de viruta funciona bien. Entonces, dígame un poquito qué le da el espesor de viruta en estas condiciones, ¿sí? Profe, nuestra velocidad de avance la mantenemos en metros por minuto. No, sí, claro, porque el Ah, 60 está justo para eso. El 60 está listo. para convertirte en ese. ¿0,7? ¿Y eso estaría en milímetros, será? No. Exactamente, 0.7 milímetros, ¿sí? Te voy a explicar No. cómo se mide, o sea, les voy a explicar cómo se mide la viruta. La viruta puedes medir esto, ¿sí? Esto es válido para madera verde, corte, y es válido también para cepillado. Después cuando van a ver remanufactura, lo que es cepilladora, ¿sí? Que puede ser de carpintería o moldurera, cepilladora de producción. También es válido la misma fórmula, el mismo criterio de espesor de viruta es aplicable. La viruta es algo así, es como, ¿vieron cuando ustedes alguna vez agarraron la manteca, viste la manteca y le pasaron el cuchillo arriba así? ¿Así vieron? Que se forma como un rulito, así. Sí, sí. Bueno, así es la viruta. Y ese espesor es lo que se mide. Por ejemplo, ustedes agarran un poquito de viruta, sería esto. Acá, mira, acá hay una viruta que está especial para ver, digamos. La viruta es como un rulo, ¿sí? Entonces, en el caso de cerrado generalmente no se forma tan ruloso así, pero se puede identificar cómo es. Entonces lo que se hace es, se agarra con un calibre, por ejemplo, y se mide
espesor de viruta de esta manera, ¿no es cierto? Agarran, por ejemplo, un pedacito y lo miden acá, ¿no es cierto? Tac. Sería así, digamos. Ubican el calibre. Sería de esta forma, ¿cierto? Así. Y el otro cabezal estaría acá, digamos, muy cerquita, ¿no? Porque es muy finito la viruta. ¿Sí? ¿Vieron el resultado que les dio? Claro, sí, sí. ¿Entienden? Bueno, así se mide la viruta con un calibre. Chup, le miden y ahí sacan el valor del espesor de viruta medido. Y después tienen el calculado, ¿no es cierto? ¿Está? Bueno, Sí, sí. seguimos. Una vez que calcularon el espesor de viruta y el número de dientes cortantes, se calcula el área total de corte. Se llama AT, área total de corte. ¿Qué es el área total de corte? Sería el espesor de viruta por el número de dientes cortando por el espesor de corte. ¿Sí? Sería todo el área de madera que está haciendo un esfuerzo contrario al desgarramiento, porque el corte es un desgarramiento por filo. Ese es el principio del corte. Entonces, área total de corte es NC por N... No, ND creo que es. NC. Número de dientes cortando por el espesor de corte por el espesor de viruta. ¿Sí? ¿Cuánto le da esto? A ver. 30,3. Te tiene que dar, fíjate. Sí, sí, señor, así es. Son 15,5 por espesor de viruta 0,7 milímetros por espesor de corte 2,8 milímetros. Eso te da lo que dice Sommer. Y importante la unidad, ¿no es cierto? Que es en milímetros cuadrados, ¿sí? 30,3 milímetros cuadrados. ¿Está? Bueno. Luego, continuamos. Ahí se hace la fuerza de corte. Fuerza de corte es el área total de corte por la fuerza específica, ¿sí? Área total de corte por la fuerza específica. La fuerza específica se saca de tabla, ¿sí? En función del espesor de viruta y de la madera, ¿sí? ¿No? Es lo mismo un eucalipto con pino que una madera dura, ¿sí? Son distintas las fuerzas específicas de corte, ¿sí? Son fuerzas de resistencia a la propia madera. ¿Tiene la tabla a mano? ¿Qué tabla sería esa? Una tabla que está en la teoría o en el apunte. Es una tabla que te da la fuerza específica de corte en función de, a ver, 4,1 me dice Sommer. Está bien, Sommer, pero ¿de dónde sacaste? ¿Puedes compartir en el grupo o mandar por WhatsApp la tabla? Así subimos. Del Power, dice. Sacó del Power. ¿Tenés el Power? Ahí lo